Hoy es el día del libro y se me ha ocurrido que os podía contar la historia de un compositor que escribió Iberia. ¿Sabéis quién es? Albéniz, el pianista aventurero. Albéniz, desde muy chiquitito, ya tocaba el piano. Su papá era de origen vasco y su mamá de origen catalán. Él a los 4 años, sin tener ya ni idea de música, ya estaba tocando el piano. Todos se quedaban fascinados al ver a alguien tan pequeño, porque además de niño, era flaco y bajito, y tocaba que daba gusto escucharle. Vivió mucho tiempo fuera de España, y ahora vamos a empezar esta historia cuando ya es un poco más mayor, está un poquito malito y está intentando escribir su gran obra, Iberia. Albéniz está sentado al piano, tratando de tocar la última pieza que había compuesto para su suite Iberia. Es una pieza dificilísima en la que tenía que hacer saltos, cruces de manos. Está desesperado, no le sale todo lo que él quiere hacer. Se va a dormir. A ver si mañana será un mejor día. Durmió fatal. Soñaba con la música que había compuesto y que era incapaz de tocar. En su sueño escribía una y otra vez, y cuando se ponía a tocar las teclas del piano no sonaban notas, solo chirridos espantosos. ¡Ay, qué mal he dormido! Se levantó y se fue a dar un paseo por su barrio, en París. Allí se encontró con un gran amigo, Manuel de Falla, un compositor español que también estaba allí en París. ¿Qué le pasa, maestro? Que le veo un poco triste. Sinceramente, Falla, estoy desesperado. Estoy trabajando en mi nueva obra y es que no soy capaz de terminarla ni de tocarla. No creo que nadie pueda hacerlo. Falla sacudió la cabeza. ¿Cómo va a hacer eso, maestro, de dejar de tocarla, de dejar de componerla, de dejar de escribirla? Ya verá cómo encuentra al pianista que pueda interpretarla. Sí, tiene razón. A lo mejor lo que me pasa es que no quiero aceptar la realidad de que mis dedos ya no son como antes y ya no puedo tocar el piano como a mí me gustaría tocarlo. Venga, compañero, maestro, le voy a invitar a un café, le dijo Falla a Albéniz, y se fueron a una cafetería. Allí, en la cafetería, le dijo: no debería darle tanta importancia, maestro. Si es que, Falla, nunca me resultó difícil tocarlo. Desde pequeño fue como si formara parte de mí. Los dedos me bailaban sobre el teclado sin que yo tuviera que esforzarme. Por eso ahora, cuando me siento incapaz de tocar mi propia música, es que yo era uno de los mejores. Les trajeron sus cafés y empezó a recordar una historia que le pasó en La Habana, en el restaurante El Louvre. Lo recuerdo como si fuera ayer. Siempre fui bajito, ya ves, pero entonces no era el saco gordo que soy ahora, bromeó. Era delgaducho, muy poca cosa. Primero toqué un par de piezas sencillitas. Cuando vi que el público se animaba, pensé: ahora os vais a enterar. Así que había preparado unos fragmentos del Barbero de Sevilla y los toqué, pero de espaldas al piano. Ja. Teníais que haber visto la cara de la gente. No podían ni creérselo. De repente Albéniz parecía haberse relajado y empezaba a pensar en sus recuerdos en La Habana, en sus recuerdos en Cádiz. ¡Ay! Me entra la nostalgia, Falla. Son hermosos recuerdos, pero lo mejor es cómo hice el viaje. No crea que pagué el billete, no. Me embarqué como polizón, yo solito. Me descubrieron en plena travesía y al llegar a La Habana, en fin, le aseguro que fue una experiencia difícil de olvidar. Y no era la primera vez que me escapaba de casa, no. La primera vez fue cuando tenía solo 10 años. ¿Quiere que se lo cuente? Claro, por supuesto, maestro, cuéntemelo. Bueno, pues resulta que yo estudiaba en el Real Conservatorio de Madrid. Me aburría bastante porque
Es que el piano para mí era pan comido desde hacía años. Yo escribía mis propias composiciones e incluso me las había arreglado para repartirlas entre la gente importante de la corte. Un día agarré mis partituras y fui a la casa del general Prim. Era el hombre más poderoso del país, después de que la reina Isabel II partiera para el exilio y las cortes eligieran al nuevo rey Amadeo I de Saboya. Yo había compuesto una marcha militar y se la había dedicado al hijo de Prim, el vizconde de Bruch, que era solo un poco mayor que yo. Cuando me presenté a la puerta del palacio de Prim no querían dejarme pasar, pero yo insistí y el vizconde salió a verme. Le entregué la partitura de la marcha, en la que había escrito una dedicatoria para él. El vizconde la miró muy sorprendido y me dijo que no sabía leer música, así que le pregunté que si deseaba oírla. La marcha era muy briosa y yo la toqué con aquella alegría que me daban mis pocos años. El vizconde se quedó maravillado, así que me fue a enseñar todas las pistolas que él tenía y que si quería podía ir un día a disparar con él. Yo era demasiado inquieto como para parar demasiado tiempo en algún sitio, así que no le volví a ver. Poco después fue cuando me escapé por primera vez. Me fui a la estación del norte. Nada más llegar allí, pregunté por el ayuntamiento del Escorial. Llegué al ayuntamiento del Escorial. Pedí ver al alcalde, así lo hacía siempre todo, echándole cara a la cosa, pero la técnica me funcionaba estupendamente. Cuando le contaron al alcalde que un niño de 10 años quería verle, pues le pudo la curiosidad. El alcalde me miró como si estuviera loco. Le dije que quería dar un concierto de piano y que cuál sería el lugar más adecuado para hacerlo. Yo le pregunté si tenía un piano con el que poder demostrar mis habilidades como intérprete. Cuando me escuchó tocar, el alcalde no tuvo más remedio que admitir que el pequeño imberbe que tenía delante, por mucho que le extrañara, era un pianista de tomo y lomo, y me organizaron un concierto para esa misma noche en el casino del pueblo al que asistió lo más selecto de la sociedad local y en el que les hice una exhibición de todo mi repertorio. Todo el mundo acabó aplaudiéndome fortísimo. Al alcalde le preocupaba que yo fuera tan pequeño y anduviera solo por el mundo y lejos de casa. Por eso insistió en subirme a un tren con destino a Madrid. Yo fingí que iba a coger el tren, pero en la estación de Villalba me bajé, cambié de tren y saqué un billete para Ávila y comencé mi gran periplo por España. Di conciertos en Ávila, Zamora, Peñaranda, Valladolid, Palencia, León, Logroño, Zaragoza, Barcelona, Valencia. En todas partes el éxito fue clamoroso. Todo el mundo empezaba a escuchar hablar de mí. En Valencia, después del concierto, se presentó en la sala la policía. Mi padre había denunciado mi desaparición y gracias a las noticias que se iban dando de mis actuaciones me habían localizado. Menuda bronca que me cayó al regresar a Madrid. Con los años he entendido lo que debió de sufrir mi pobre padre, porque además es que había una guerra y estaba muy preocupado por mí. Corría el año 1873. Yo tenía 13 años y después del lío que se había armado con mi primera fuga, pues había reanudado los estudios y trataba de contentar a mi padre. Mi padre no quería que viajara porque justo había una guerra terrible en Madrid. No digo que a mí no me inspirase temor, pero mis ganas de correr mundo y de demostrar a la gente mi arte y mi talento podían mucho más que mi poca prudencia. Así que volví a escaparme. Como la otra vez, tomé un tren hacia el norte. Me habían invitado a varios lugares de Castilla y de Aragón. Durante las primeras etapas el viaje fue tranquilo. El frente todavía estaba lejos, aunque de vez en cuando me cruzaba con las columnas de soldados que marchaban hacia allí. Yo los veía como si formaran parte de un espectáculo extraño e incomprensible. Mi mundo era la música, un mundo ajeno al odio que alimentaba aquella guerra. Un mundo de armonía, donde el objetivo era la belleza y no la destrucción.
A medida que me acercaba al territorio que ocupaban los carlistas, pude advertir cada vez mayor presencia de tropas. «Supongo que son conscientes del peligro», dijo un señor. «Toda esta zona está infestada de carlistas. No respondemos de su seguridad». El cochero se encogió de hombros. Bien sabía el hombre a lo que se exponía, pero aquella era su forma de ganarse la vida. De modo que seguimos de camino. No niego que yo iba algo preocupado y más viendo las caras de la gente que me acompañaban en el carruaje. Había una mujer que no paraba de rezar. Había también un par de hombres que no paraban de abrir la boca y un anciano que no hacía más que murmurar entre dientes, y ahí estaba yo, dentro. Al fin pasó lo que tenía que pasar. A la vuelta de un recodo aparecieron hombres armados, llevaban pistolas, boinas rojas, todos eran barbudos y de aspecto fiero. El cochero vaciló un instante, pero pronto vio que no había nada que hacer. Tras el carruaje, cortándonos, se apostaban 2 hombres a caballo. «¡Todo el mundo abajo ya!», era el oficial del mando del destacamento. Tenía un mostacho importante y unas patillas muy pobladas. Bajamos del carruaje, todos muertos de miedo. El oficial carlista nos miró de arriba abajo, luego examinó los caballos y el carruaje. Comentó algo en voz baja, se dirigió al cochero y le dijo: «Este carruaje queda requisado en nombre de su majestad Carlos VII como botín de guerra. Así que ustedes son nuestros prisioneros». Nadie se atrevió a rechistar, como para atreverse. Nos escoltaron hasta el pueblo donde tenían su cuartel general. Era un hervidero de hombres, caballos y material de guerra. Desde luego parecían unos combatientes duros de pelar. Viéndolos así en persona, uno no podía sino pensar que iba a costar derrotarlos. Nos condujeron a una casa que habían convertido en puesto de mando. Allí nos llevaron ante la presencia del jefe. Mientras nos interrogaba, vi un piano que estaba allí escondido. Estaba al fondo de la habitación, un piano modesto y seguramente desafinado, pero al fin me atreví a decir: «Perdone, señor, ¿me dejaría probar el piano?». El jefe del batallón se quedó descolocado. No lo esperaba. «¿Acaso sabes tocarlo?». «Sé algo más que tocarlo», respondí. «¿Ah, sí? ¿Tan pequeño?». «No se deje engañar por mi estatura ni por mis años». El jefe del batallón se rió. Sus hombres, que asistían algo tensos a nuestra conversación, lo imitaron. «Mira qué bravo el niño. A ver qué tal lo haces». Y bueno, pues, ¿qué queréis que os diga? Que me planté enfrente del piano, probé su sonido, que estaba desafinado, pero no tanto como me había temido. Estiré los dedos y ataqué una de las piezas que usaba para impresionar, un fragmento de Scarlatti. Cuando terminé, el jefe dijo: Pero tú, chaval, eres un virtuoso. Yo he oído hablar de ti. ¿No serás ese niño prodigio al que llaman el Mozart español? Sí, así me llaman, pero mi nombre es Isaac Albéniz. Claro, ya decía yo Albéniz. Pues ya estás aquí. Tienes que dar un concierto para mis hombres. Está bien, pero le advierto que yo no toco gratis. Ah, vaya, ¿y cómo puedo pagarte? Seguro que se le ocurre algo si lo piensa un poco. Esa noche di el concierto más raro de mi vida, ante un batallón de guerreros feroces, que me miraban como si yo fuera una especie de criatura de otro planeta. Busqué a propósito las piezas con más sentimiento de repertorio. Me apostaría algo a que muchos de ellos nunca habían oído antes un piano. Y que pocos sabían de música, pero la música habló a sus oídos y ellos la entendieron. Era digno de verse. Aquellos hombretones llorando a lágrima viva, seguramente la música les había removido la memoria. Oyéndola habían dejado de pensar por un momento en la guerra para acordarse del hogar que habían dejado detrás. Oyéndola habían dejado de pensar en todo lo malo y lo bueno que estaba pasando. El jefe carlista cumplió su parte del trato. Al día siguiente nos dejaron ir. Además, del más raro, fue el concierto mejor pagado de mi vida. Con él gané nada menos que la libertad. Después de evocar aquellas aventuras,
de mis primeros años, Albéniz ya se quedó absorto mirando la taza vacía. Ya ve, Falla. Luego vinieron mis giras triunfales por Europa y América. Traté con reyes, con príncipes, estrené zarzuelas y óperas. Y yo sigo recordando aquellos años de niñez, aquellas correrías insensatas, aquella manera de vivir. Falla observó al maestro con admiración. Ese niño prodigio vive, dijo, ahí dentro, en ese corazón y en esa cabezota, y en la música que los dos siguen haciendo. Ojalá es usted un buen amigo. Manuel de Falla acompañó a Isaac Albéniz de vuelta hacia su casa. Una lluvia fina caía sobre las calles de París. Cuando llegaron al portal, el joven compositor le pidió al maestro: siga con su obra. Tiene que terminarla, por todos los que le esperamos, por ese niño valiente que hizo llorar a los carlistas. No se me vaya a arrugar ahora, maestro. Y usted compóngala y ya vendrá quien la toque, ahora y dentro de un siglo. Albéniz asintió con los ojos empañados. El maestro terminó su obra. Con ella alcanzó la cima de su talento, tal como había vaticinado su amigo Falla. Todos los grandes pianistas la incluyeron en su repertorio, el mejor entre los mejores. Arthur Rubinstein diría que era tan maravillosa y tan difícil que tenía que ponerla toda su atención, y aún así a veces se veía obligado a saltarse notas para poder tocar algunos pasajes. Y si eso decía el gran Rubinstein, Albéniz no tenía que avergonzarse de sus dificultades para interpretarlo. Isaac Albéniz murió pocos años después de terminar Iberia, en un pueblecito de la costa atlántica francesa, pero los hombres que dejan tras de sí belleza de su arte nunca mueren del todo. En cuanto a Manuel de Falla, siguió el camino que había abierto su maestro y se convirtió en el músico español más importante del siglo XX. Nos dejó El amor brujo, entre otras muchas obras inolvidables. Pero esa es otra historia. Por cierto, dicen que Albéniz era más bien fantasioso y que a veces exageraba un poco las historias, pero en fin, si algo inventó, por lo menos lo hizo con gracia. Y colorín colorado, la historia de Albéniz se ha acabado.